Vamos a cederle la palabra a un gran amigo que es el contador Uciel Ortegón López. Les platico un poco de Uciel Ortegón. Es originario de Durango. A sus menos de 30 años tiene los estudios de contador público y de maestría en mercadotecnia. Es fundador del Centro de Liderazgo Estudiantil de México. Es una asociación que prácticamente ha estado en todas las instituciones de nivel medio superior en el estado de Durango y algunas secundarias. Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración de la Universidad Juárez del Estado de Durango y también de la UNIT en las áreas económico-administrativas. Entonces, pues, además de eso, es un gran amigo, es una gran persona. Yo sé que nos va a dejar grandes enseñanzas. Entonces, le cedo el micrófono a mi amigo Uciel. Muchas gracias, bienvenidos. Nada más les quiero pedir, si somos todos tan amables, de apagar el micrófono para no llenar de ruido la conversación. Y a su lado derecho de la parte de arriba hay un globito de conversación. Algunos ya han estado aquí haciendo uso del chat. Sí, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, ok. Muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación de mi amigo Marco. Agradezco al Grupo Alfa por estar atentos a estas necesidades y más en estos momentos complicados que es la pandemia y cómo los medios de comunicación y cómo todo aquello a lo que estábamos sujetos anteriormente cambió de un día para otro. Es importante este tipo de espacios, primero que nada porque vivimos en una sociedad en donde necesitamos esperanza, en donde la frustración es algo que vemos, salimos a la calle, vemos frustración, vemos necesidad y vemos muchas carencias. Llegamos a casa, vemos el celular, nos topamos con muchas imágenes, mucha infografía, estadísticas desalentadoras. Entonces, primero que nada felicito a Grupo Alfa por esta iniciativa. Es un honor para mí iniciar esta serie de conferencias virtuales. Es una de las ventajas y beneficios y competencias que hemos desarrollado durante estos tiempos de pandemia. Yo que me dedico a la docencia, créanme que ha sido un reto bastante interesante, porque dejar de ver a mis alumnos de un día para otro sentados en un aula a verlos como los estoy viendo el día de hoy ustedes o me están viendo a mí, es algo complicado, pero es un reto que nos hemos ido adaptando. Miren, esta charla va a ser moderada por tres grandes apartados. Miren, voy a compartir la pantalla. Ustedes me dicen si la pueden ver. A ver. Miren, voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Sí ven la pantalla? ¿La presentación? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Miren, aquí ya voy a abrirla. El liderazgo en tiempos de COVID, fíjense, hasta suena hasta complicado, ¿no? Suena complicado hablar de liderazgo en tiempos de COVID, porque dices, bueno, partiendo desde el entendido que el liderazgo requiere el influjo de las personas, el influjo en otras personas para lograr objetivos, pues dices, bueno, ¿cómo puedo hacer un liderazgo desde mi casa? Y entonces surgen una serie de preguntas. Mira, antes de iniciar con el tema, quiero comentarte que en caso de que se llegue a saturar esta charla o en caso de que no puedas acceder a la charla, se va a estar transmitiendo en vivo a través de la página de Gemelos Ortegón en Facebook. Está de hecho en este momento siendo transmitida también en la página de Gemelos Ortegón, que ahorita en un momento más, mira, te lo voy a poner en el chat para que en caso de que tengas algún problema y te saque la conversación puedas tú escucharla también a través de Gemelos Ortegón. Mira, ahora sí vámonos a la parte toral. Liderazgo en tiempos de COVID. Yo te decía, esta conferencia va a tener tres grandes apartados. El primero de ellos yo te voy a dar un contexto general de cómo es que la pandemia se fue suscitando, cómo es que fue llegando a México y cómo fuimos reaccionando. En un segundo apartado vamos a ver cómo es un líder en cuarentena. Te decía hace un momento que hasta suena imposible
el decir, bueno, pues cómo puedo influir desde mi casa si estoy encerrado, no puedo salir. Y el último apartado, que es invitarlos a la acción, es vamos a la acción, ¿sí? Esos son los tres apartados que voy a platicar en este primer encuentro, en este seminario de Alfa. Vamos en la primera parte, que es contexto general. Fíjense, y seguramente les pasa como a mí, que ya hasta perdimos la cuenta de los días. Ya perdimos la cuenta de los días que tenemos en cuarentena, ya perdimos incluso la cuenta de los días desde que llegó el primer caso de coronavirus a México. Y por eso vamos a retomarlo. Un contexto rápido general. México no fue el mismo a partir del 28 de febrero. México fue otro país distinto. ¿Distinto en qué? Pues en la forma de hacer las cosas. La ciudadanía cambió, las empresas cambiaron. Incluso la diferencia entre estratos sociales cambió terriblemente. Se dio a notar bastante. A partir del 28 de febrero empezó este tema del coronavirus en México. Amanecimos con esta noticia, confirmamos el primer caso de coronavirus en México. Y así se llenó todo nuestro Facebook y todos nuestros medios de comunicación y todo el internet y los noticieros y las primeras planas que había llegado a México aquel virus que creíamos que no nos iba a llegar porque estaba hasta China, y no jamás creímos que un 28 de febrero íbamos a despertar con esta noticia. Se confirma el primer caso positivo de coronavirus en México. Y no obstante, con esta noticia del 28 de febrero, a partir del 28 de febrero empezaron una serie de especulaciones. Sin embargo, la ciudadanía y nuestros gobernantes no tomaban las medidas necesarias, no le daban la importancia a la gravedad que podría tener este virus. Incluso semanas antes México le había vendido cubrebocas a China y se los tuvimos que volver a comprar. El caso fue que el 28 de febrero México nace con un virus, nace resguardando a personas que ya tienen ese síntoma. Pero no fue sino hasta el 17 de marzo en donde se planteó, se empezó a dar paulatinamente el tema de la cuarentena. Fíjense todo el tiempo que pasó desde el 28 de febrero hasta el 17 de marzo. Se estaba generando una bola de nieve que en principio la veíamos como una canica, pero para el 17 de marzo ya era un tema de gravedad. Incluso hasta nos reíamos, ¿no? Había una mofa en las redes sociales por parte de los ciudadanos, en las mañaneras del presidente y en las noches que hablaba Hugo López Gatell, el subsecretario, y entonces decían, no pasa nada, sigan abrazando, yo tengo mi detente y con esto no me va a pasar absolutamente nada. Y entonces queríamos creer, y nos hacían querer creer, que la pandemia era una cuestión psicológica, y entonces que solamente le daba a los malos. ¿Cuándo es que nos empieza a preocupar esta situación? Cuando el 17 de marzo sale ante los medios de comunicación el subsecretario de Salud a decir, con cara de preocupación, quédate en casa. Y seguramente es la frase que va a posicionar a este año 2020 como la frase del año, quédate en casa, bajo todas las implicaciones que eso tiene. Desde el 28 de febrero al 17 hubo una incertidumbre de cosas, del lado empresarial, del sector de la educación, desde el sector de la familia. No sabíamos cómo actuar porque no habíamos estado en una situación parecida. Y el tema de la información, ahora estamos viendo un tema donde la información corre, años luz. Eso logró que el tema de la pandemia hiciera que las personas cayeran en estrés, en frustración. Y entonces las empresas empezaban a cerrar. Y entonces las empresas empezaban a cerrar, el tema del desempleo, empezaban a despedir a su personal, llegaban las personas a sus hogares sin un empleo y empezaban muchas cosas. Seguramente algunos de los que me están oyendo tienen algún familiar o están viviendo una situación parecida, que no saben qué hacer porque tienen una empresa y que esto, sin lugar a dudas, te puso en una situación complicada. A partir del 23 de marzo quiero que veas estas estadísticas que vas a ver a continuación. Fíjense, en esta gráfica que vemos aquí, el 11 de febrero está posicionado aquí al principio y del lado izquierdo están los porcentajes de popularidad del tema.
Si te fijas, aquí yo recorrí a Google Trends en la búsqueda de COVID-19. El 11 de febrero no había búsquedas, o había mínimas búsquedas de popularidad del COVID. Este pico que vemos aquí es del 28 de febrero, cuando llegó el primer caso de coronavirus. Y aquí fue tendencia, casi llegó al 25%, pero tendió a disminuir después todo ese lapso de tiempo entre el 28 de febrero y el 17 de febrero, porque a partir del 17 de febrero, fíjense la gráfica, llegó hasta el 100% de popularidad. Es decir, la gente, y esta gráfica llega hasta el día de hoy incluso, es datos actualizados al día de hoy. Fíjense cómo la gráfica, de no hablarse del coronavirus, ahora está en el 100%, fluctúa el 100% al 75% de popularidad y no baja de ahí. Es un tema del cual todos estamos informados y mal informados. Y lamentablemente, la mayor parte de las consecuencias de esta información excesiva es que todos empezamos a creer en un tema de psicosis. Estamos en una psicosis, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Ya mis planes, mi empresa. Y entonces empezamos a paralizarnos. Algunas empresas empezaron a paralizarse. Aquí en mi estado muchas empresas, mi pymes empiezan a cerrar. Algunas empresas grandes también empiezan a cerrar. Me sorprendió mucho un restaurante de aquí de Durango, una marca internacional que cerró precisamente el día de ayer, que ya no aguantó esta parte del coronavirus. Y entonces esas noticias son los encabezados de todos los días. Incluso hasta dices, bueno, hoy inicia un buen día. Entras a internet y ya te sientes triste por la noticia que estás viendo. Ya prendes la televisión y te encuentras con que hay más contagios. Ya abres el YouTube y los primeros encabezados son el coronavirus. No quiero desalentarte. Este es el contexto en el que se desenvuelve este tema. Este es el contexto en el que estamos inmersos. Pero ¿cómo podemos nosotros resurgir y emerger de esta psicosis en la que estamos viviendo el coronavirus? Te la voy a platicar a continuación en esta segunda parte de la charla. Un líder en cuarentena. Te repito nuevamente, esto te puede sonar un poco extraño hablar de liderazgo. Cuando un líder, tú te lo imaginas, y es cuando te imaginas a un líder con aglomeraciones de gente. Tú te imaginas a un líder fuera, haciendo bien común. Y entonces como dices, bueno, ¿cómo puedo yo actuar? Seguramente esa es la pregunta que te estás haciendo. ¿Qué puedo yo hacer ante esta pandemia? ¿Qué puedo hacer yo desde mi casa? ¿O a qué me puedo sumar para ayudar a que esta generación, a que esta situación sea más calmada para algunos sectores de la población? Porque seguramente también nos hemos dado cuenta que hay sectores de la población que son más vulnerables. Y como somos inquietos, porque seguramente si estás escuchando esta charla es porque eres un líder y estás inquieto porque debes hacer algo, no sabes cómo reaccionar, no sabes cómo comportarte, no sabes qué hacer. Yo te voy a compartir algunas cosas. Punto número 1. Un líder en cuarentena. Adaptarse a los cambios. Mira, es complicado, fue complicado y no sé, seguramente todavía está siendo complicado para algunas personas adaptarse a estos cambios, pero debemos entender una cosa. México era uno antes del COVID y va a ser uno después del COVID. Esta cuarentena que estamos viviendo, no estábamos preparados. Fue como cuando llegó la globalización a México, que las empresas locales empezaban a competir con los mercados internacionales y no estaban preparados. Asimismo llega el COVID en esta situación en donde no estábamos preparados, las empresas incluso no estaban preparadas en atender esas necesidades sin recibir a las personas en sus establecimientos. Adaptarse es complicado porque estamos nosotros acostumbrados a solucionar las cosas de forma personal, frente a frente. Y entonces llega el coronavirus, no podemos salir y el mensaje concreto es no salgas de casa. Y entonces, bueno, ¿qué va a pasar con mi escuela? Dirían algunos estudiantes. Incluso hubo una resistencia al cambio. Yo lo noté más por el tema de la docencia, en donde incluso parte de lo que yo te puedo compartir de esto de adaptarse al cambio es que lo que yo veía en mis estudiantes, en mis alumnos, es que a veces había una queja hacia el docente, como si los docentes
fuéramos los culpables del coronavirus o hubiéramos creado el coronavirus, ¿no? Es que ¿por qué tengo que escuchar mi clase en línea? Yo no quiero. ¿Por qué en internet? Bueno, también nosotros los docentes fuimos víctimas. Y así como nosotros fuimos víctimas, también muchas personas que hacían las cosas de forma distinta. Tuvimos que adaptarnos a los cambios. En esta parte de la educación, a nosotros nos tocó adaptarnos a un sistema, a un software que nos provee nuestra universidad para poder dar clase. Y a lo mejor al principio, la primera semana fue complicado, no había una resistencia al cambio. Pero hasta eso lo pudimos lograr, lo hemos logrado y vamos sacando el cuatrimestre y el semestre pues de la mejor manera. Entonces, un líder en cuarentena se adapta a los cambios. Hay que aceptar esta situación que estamos viviendo, aceptarla, ¿sí? Punto número 2, enfócate en lo que puedes controlar. Mira, tú no puedes controlar que no haya coronavirus. No tenemos incluso una máquina del tiempo para decirle al chino que no se coma un murciélago o que se coma un taquito con sal. ¿Qué puedes controlar? Principalmente que ya te adaptas al cambio. Segundo, ¿qué puedes controlar? Tu actitud. Controlar tu actitud te va a ayudar mucho a ti a concentrarte en lo que te dedicas, a tu plan de vida, porque seguramente todos tenemos un plan de vida. Por aquí tengo a un amigo que hablaba en principio, Marco, que parte de su plan pues era casarse. Y a lo mejor le dice, no, pues ¿sabes qué? Mi amor, te amo tanto que voy a comprar una máquina del tiempo, voy a regresar, le voy a decir al chino que no se coma el murciélago. No lo puede hacer. Como él y como yo y como mi hermano, tuvimos que posponer nuestro matrimonio, nuestra boda. Es algo que podemos controlar y con buena actitud, porque son situaciones ajenas a nosotros. Y entonces, si no nos enfocamos en lo que podemos controlar, vamos a terminar frustrados. Entonces, ¿qué te aconsejo, estimado líder? Enfócate en las cosas que puedes controlar. ¿Qué puedes hacer desde casa? Porque créeme que si te enfocas en las cosas que no puedes controlar, vas a terminar triste, frustrado, enojado. Porque te aseguro que va a haber una infinidad de cosas que podrías hacer sin la pandemia. Me queda claro, y me queda claro que a muchos podrían hacer un sinfín de cosas y seguir con su vida normal. No, esto ya no es así. Esta situación ya está encima de nosotros. Entonces vamos a enfocarnos en todo aquello que podamos controlar. Siguiente punto, asumir la situación como una oportunidad. Un líder se caracteriza por ser resiliente. La resiliencia no es más que levantarte de una situación complicada y asumir una situación como una oportunidad. Bueno, pues ya estás en casa, ya estás en la pandemia, es contestar esta pregunta que estás viendo en tu pantalla: ¿qué puedo aprender yo de esto? Y seguramente valdría la pena, pasando esta pandemia, organizar un foro con algunos empresarios, con algunas familias, con algunos sectores de la población, para realizar un estilo de focus group y decir, bueno, ¿qué aprendiste de esto? A lo mejor un empresario me contestará, yo hubiera planeado todo y planteado todos mis cimientos y comprar motocicletas para estar listo para repartir alimentos. A lo mejor una familia diría, bueno, yo hubiera ahorrado el 10% de mi sueldo para poder sobrevivir a esta pandemia. A lo mejor algunos docentes dirían, bueno, yo hubiera aprovechado todo este tiempo para aprender tics que me ayudaran a mí a dar mi clase. Esto de asumir la situación como una oportunidad nos debe llevar a responder esta pregunta. Los líderes ven oportunidades, no se enfocan en las debilidades. Y esto relaciona un poco con el punto anterior. Punto siguiente: los ojos están puestos en ti. Yo te decía, yo sé que estoy en esta charla. Y al asumirse como líderes debes recordar algo: los ojos están puestos en ti. Una figura de liderazgo, recordemos que el liderazgo es influir en los demás. Ahora que no estás en la calle, ahora que no estás frente a un grupo presencialmente, bueno, ¿cómo van a saber de ti? Pues en tus redes sociales, padrino. Este tema de las redes sociales nos mantiene excesivamente comunicados. Y a lo mejor si tú eres una figura de autoridad para tales o cuales personas, ellos están esperando a ver cómo reaccionas tú y cómo se sienten. Regreso y me remonto a lo que yo te decía hace un momento del subsecretario de Salud.
Hugo López-Gatell. Nadie le tomaba mucha importancia al tema del coronavirus, porque entonces él en alguno de los reportes que hacía decía, no hay problema, todo está pasando bien, nada más lávense bien las manos, no pasa nada. Pero cuando empieza a expandirse los contagios, y cuando sale, a mí me queda todavía muy claro esa rueda de prensa que hizo el subsecretario, con la cara de preocupación, y repitió un sinfín de veces quédate en casa. Él siendo un líder, una autoridad en ese momento, imagínate las personas que mucho tiempo escucharon algún otro mensaje que no haya sido quédate en casa. En ese momento se vieron asustados. Así como él en ese momento, tú eres una persona en la que tienen puestos los ojos las personas en las que tú influyes. Entonces, sé consciente de que los ojos están puestos en ti. La actitud que vayas a tomar, a lo mejor algunas personas van a tomar esa misma actitud que tú, porque tú logras influir en ellos. Recuérdalo siempre, los ojos están puestos en ti. Eres un líder. Y como líder tienes influjo en las personas. Siguiente, demostrar empatía. Miren, cuando empieza a crecer esta bola de nieve del tema del coronavirus, empezaron a haber casos y unos debates que me llaman mucho la atención, en donde decir, bueno, es que no salgan de casa y no sé qué hacen las personas, salgo a la calle a comprar víveres y sigo viendo personas en la calle trabajando. Bueno, esto no se trata de mostrar empatía. Y entonces yo veía muchos mensajes en redes sociales donde la gente se quejaba de otras personas que estaban en la calle. Y quiero que leas esta frase que está aquí abajo, que la empatía no se trata de lo que quieres, se trata de lo que las otras personas necesitan. ¿Tú crees que en este tema de pandemia, si una de las veces que sales a la calle ves una persona vendiendo periódico, ves una persona con su camionetita y fruta en su caja de la camioneta, está fuera porque quiere? Pues claro que no, está fuera porque lo necesita. Y seguramente eso que va a vender ese día es lo que va a llevar a comer a la casa. Hay imágenes muy impactantes que me vienen a la cabeza, como un señor que vendía unas ollas, y entonces son de esas ollas que se las cuelgan en los cuellos y se lo pasan casa a casa vendiendo. Y entonces, como ahora no pasaba nadie, no salía nadie de su casa, no tiene nada que vender, y se colgó un cartel que decía, te regalo una olla a cambio de alimento, a cambio de comida. Esto, sin lugar a dudas, nos demuestra y nos tiene que llegar a ser empáticos, nos tiene que llevar a ser empáticos con la sociedad. Claro, qué bueno que nosotros podamos permanecer en casa y sobrevivir con lo que tenemos y lo que logramos acumular, y quienes trabajamos para algunas universidades o para gobierno, pues bueno, ya estamos librados, pero hay que ser empáticos con las personas que necesitan, ¿sí? Entonces, demostrar empatía es importante. Siguiente, mantiene una actitud positiva. Fíjate, aquí a lo mejor te vas a preguntar por qué el jarrón roto, ¿no? Un líder se caracteriza por tener una actitud positiva, y no solo con tenerla, no puedes decir, yo siempre estoy feliz y los demás no. Actitud positiva que logre contagiar a los demás. ¿A qué voy con este jarrón que estás viendo en pantalla? Fíjate, en este jarrón es un jarrón roto, y aquí fíjate la frase que dice, el jarrón roto ya nunca volverá a ser el mismo. Y remonto a este ejemplo. Un jarrón roto, aunque lo pegues detalladamente, aunque juntes todas las piezas, te aseguro que no va a ser el mismo. ¿Pero a qué te va a llevar una actitud positiva? Pues a lo mejor no te va a servir ya de jarrón, pero a lo mejor vas a poder hacer un azulejo con él. Haz de cuenta que el jarrón es México. Ahorita México está quebrado en piezas. No podemos regresar y actuar como si nada pasara. Vamos a tener que cambiar en muchas de nuestras cosas, muchas de nuestras formas, mucho de nuestro quehacer cotidiano. Pero siempre mantener nuestra actitud positiva. Eso es de suma importancia. Siempre tener una actitud positiva. Siguiente, traza un plan. En este apartado, amigo mío, te comento. Un líder siempre sabe hacia dónde va. A partir del día de hoy, que ya tenemos esta parte de la pandemia, y que a lo mejor hacemos las cosas de una forma distinta, a partir de la pandemia vamos a hacer las cosas de forma distinta. Yo te aconsejo que, primero que nada, hagas una reflexión. ¿Qué puedo hacer después de esto? ¿Qué va a pasar con mi vida después de esto? Sería muy tonto el creer que regresando de la pandemia las cosas van a seguir igual. Y voy a regresar a mi trabajo y voy a seguir vendiendo de forma
igual y voy a seguir haciendo las mismas cosas. No, es traza un plan. ¿Qué voy a hacer después de eso? Ahora sí, en nuestros FODAS, sí vamos a poder utilizar la pandemia como una amenaza, porque ya nos pasó. Y sería muy lamentable que no aprendamos de ella. Entonces, trazar un plan. ¿Qué puedo hacer después de esto? Saber hacia dónde van. Y con esto de saber hacia dónde van, te voy a platicar una experiencia. Fíjate, afuera del lugar donde trabajo, donde doy clase, hay una persona que cuando yo entré a estudiar a la universidad vendía unos cuantos dulces afuera de la facultad. Y entonces era muy popular ese señor porque estaba fuera de la facultad con una caja enorme y tenía dulces. Y vendía muchísimo porque cuando eran entre clase y clase, los jóvenes, nosotros salíamos y compramos un dulce y entrábamos a otra clase y demás. Eso yo te hablo que fue más o menos como para 2009. ¿Qué pasa? Pues termino mi carrera, sigue estando la misma persona, la misma caja y los mismos dulces. Igualito. Después regreso a hacer mi posgrado a esa misma facultad y entonces yo sigo viendo a la misma persona, la misma caja y los mismos dulces. Actualmente trabajo en la facultad y sigo viendo a la misma persona, la misma caja y los mismos dulces. Mira, ¿a qué voy con este ejemplo? No sé cómo está la situación de esta persona, pero ahora que estamos en cuarentena, no sé cómo le esté yendo sin vender un solo dulce. ¿Qué hubiera pasado si esa persona, desde que yo entré a la universidad, hubiera guardado a lo mejor, no sé, el 10% de las ventas que tenía? Día con día con día. A lo mejor cuando yo regresé, cuando terminé mi carrera, a lo mejor ya no sería la caja de los dulces, sino sería a lo mejor el puesto y no solo vendería dulces. ¿A poco no? Y a lo mejor cuando regresé a la maestría, ya no sería el puesto nada más. A lo mejor ya tendría un local rentado enfrente de la facultad. Y vendería a lo mejor también desayunos, ¿por qué no? Y a lo mejor ahorita que trabajo en la facultad, ya no solo tendría un local enfrente, sino también tendría locales enfrente de otras facultades. Y a lo mejor ahora que llegó el coronavirus, pudo decir, bueno, voy a cerrar por la pandemia, que al cabo tengo este dinero que he obtenido a base de este plan. De eso se trata. De ya tener esta parte de la pandemia como una amenaza. Es una amenaza que no teníamos previsto y que a lo mejor jamás creímos que nos iba a llegar. Traza un plan. Es importante trazar un plan y saber hacia dónde vamos. Un líder sabe hacia dónde va. Entonces, seguramente tendremos que sentarnos y poner nuevamente plasmado en una hoja, en un lienzo, todo nuestro plan de vida. Y desde el 28 de febrero, trazarlo nuevamente o releerlo. Bueno, ¿qué puede pasar? ¿Qué no puede pasar? Y empezar a tomar acción. Entonces, traza un plan. Esto es un líder en cuarentena. Esto es lo que tú puedes ir haciendo en cuarentena. ¿Sí? Ahora, vamos a la acción. Esta es la parte que nos compete el día de hoy. Vamos a la acción. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo desde casa? ¿Qué puedo hacer yo desde la cuarentena? Les recuerdo, cualquier duda, cualquier comentario que quieras hacer, está el chat disponible y la charla se está transmitiendo también por la página de Gemelos Ortegón en Facebook, en caso de que te desconectes. Mira, en este vamos a la acción. Yo te voy a compartir algunos casos de algunas personas que derivado de la pandemia han emigrado y se han adaptado de una forma increíble y que, ojo, es para que lo tomes como ejemplo. Cada quien tiene su estilo de liderazgo, pero antes de hablar de la acción, debo hablarte de la vocación. Mira, los ejemplos que voy a dar son algunos consejos que yo desde mi persona te comparto, pero no quiero que te sientas frustrado en caso de que no concuerde contigo. ¿Sí? Este tema de la vocación, no sé si alguno de ustedes haya escuchado qué es la vocación. La vocación es aquello en donde tu talento y las necesidades del mundo se juntan. Esa es tu vocación, para lo que eres bueno, para lo que te dedicas. Está bueno para que la tuitees, ¿no? Aquello donde tus talentos y las necesidades del mundo se juntan, ahí está tu vocación. Entonces, a raíz de tu vocación, es que
ve y sale a la calle y entrega víveres a las personas de escasos recursos. Bueno, es que esa no es mi vocación, pero cómo puedo ayudar? Por eso te digo, no te sientas frustrado en caso de que algunos de los ejemplos que yo te dé el día de hoy no queden contigo, pero hay otras cosas que sí podemos hacer dependiendo de la vocación de cada uno de nosotros. El punto número 1, ¿qué podemos hacer? Súmate a una causa. Fíjate, las primeras semanas de que empezó la pandemia, no había mucho movimiento todavía por parte de los movimientos sociales, por parte de las personas, pero a raíz de que las personas empezaron a moverse, empezaron a tener necesidades, carencias, hubo algunas asociaciones civiles que se solidarizaron con ellos y empezaron a hacer una serie de colectas. Estas imágenes que estás viendo en pantalla son de una asociación que se llama Uniendo Caminos por México. ¿Y por qué te lo traigo a colación? Fíjate, Uniendo Caminos por México es una asociación de mi estado, de Durango, donde ellos se encargaban de recolectar, de primero ser gestores, gestionaban con algunas empresas a ver qué les podían ellos otorgar de alimentos o víveres, de hacer unas despensas para entregar a las personas de escasos recursos que eran más afectadas por la pandemia. Y entonces a veces nos llega la duda, la pregunta de decir, bueno, es que yo también quiero apoyar, y empiezas tú a juntar desde tu casa también cosas que quieres ir a entregar. Bueno, ¿qué te aconsejo? Súmate a una causa que ya esté operando, porque ellos tienen los conocimientos, ellos tienen la estructura para hacerlo. ¿Por qué te lo digo? Porque me ha tocado ver personas que se organizan y entregan a las mismas casas las mismas despensas, y entonces hay lugares donde también hay más necesidad y no llegan a esos lugares. Busca algunas causas, algunas organizaciones de la sociedad civil que ya estén haciendo esto. En este caso te digo, te traigo a colación esta asociación que es de un buen amigo, se llama Ramón Aldaba, que está generando estas actividades, recolectando víveres, recolectando gel antibacterial, recolectando comida, y entonces empieza a entregarlas, esas despensas, a las familias que más lo necesitan. Si de verdad quieres hacer algo, contacta a esas asociaciones. Miren, a lo mejor yo espero de verdad que pasando la pandemia hayamos aprendido que las organizaciones civiles son muy importantes para el desarrollo de una sociedad. De verdad, te lo digo porque yo dirigí una asociación civil y a veces era de verdad complicado convencer a las personas para que se sumaran a una causa. Porque, híjole, a veces, claro que perdemos la confianza en algunas organizaciones, más en temas partidistas. En esta parte no es partidista, es sociedad con sociedad. Debemos entender que nosotros mismos debemos darle resultado a muchas de las cosas que vamos a ver que van a suceder en México después de la pandemia. Entonces vamos a ser empáticos sin sumarnos a causas. Yo espero que el primer día después de que pase la pandemia estés buscando qué causa te quieres sumar, la que sea. Si quieres el tema de lo verde, lo sustentable, si quieres el tema de lo social, si quieres el tema de los animales, cualquier causa es importante. Créeme que van a necesitar actores de todos lados de la sociedad, ¿sí? Súmate a una causa, es el primero de las cuestiones en acción que yo te puedo compartir. Siguiente. Comparte tu vocación. Fíjate, y en esta parte traigo el ejemplo de una amiga, no sé si me esté viendo, sí le comenté que iba a compartir su ejemplo en esta charla. Se llama Florelena, es una... sí me está viendo, ya dijo que sí me está viendo. Es una licenciada en nutrición. Ella le encanta su vocación. Hacernos sentir mal. ¿Mande? Me encanta hacernos sentir mal. Le encanta hacernos sentir mal, porque entonces a mí que me encanta comer, y luego después ella también come súper rico, pero bien con buenos nutrientes, buenos alimentos, ¿no? Ella, a partir de la pandemia, me agradó mucho que empezó a sumarse a algunas plataformas y empezó a tocar, le empezaban a invitar a que compartiera cómo alimentarte en esta pandemia, cuáles son los alimentos que debes preparar, y no solo eso, sino que aprovechó también esta situación para lanzar su propio recetario y venderlo en línea. Ella compartió su vocación, a ella le encanta su profesión, incluso si quieren seguir su página, y ahí lo puedes comentar, Flor, para que la vean. Y fíjense este flyer que yo comparto aquí en esta pantalla que están viendo. 5 tips para subir el sistema inmune derivado de esta pandemia, ¿no? Cuídate desde casa, Flor Elena. Ok, si tú ya te dedicas, en este caso el ejemplo de Flor, si tú ya dedicas al tema de la nutrición, de la alimentación, y entonces viene el tema de la pandemia, ya te adaptaste al tema de la pandemia, bueno,
Comparte lo que sabes, comparte tu vocación. Y más sabiendo que en esta parte, en este tema que estamos viviendo, en esta situación que estamos viviendo, vamos a estar en casa y vamos a estar con nuestra familia. Y a lo mejor ya no vamos a poder ir al gimnasio y demás. Y mucho se habla de los que están subiendo que de peso y voy a salir de la pandemia más gordito que antes. Pues bueno, Flor aprovechó esta oportunidad, compartió su vocación, está ayudando a otros a que se alimenten de una mejor manera y también lo utilizó como un modelo de negocio. Gracias, Flor, por permitirme compartir tu experiencia en esta charla. Pero de esto se trata. No se trata de nada más entrarle a sumarte a las causas sociales, no. También entra en tu vocación. ¿Para qué eres bueno? Y empieza a compartirlo en tus redes sociales. Es ahora la forma en cómo tú te puedes comunicar con la otra persona que está del otro lado del televisor o del otro lado de tu dispositivo móvil. Comparte tu vocación. Siguiente punto, punto número 3. Aprende cosas nuevas. Mira, también mucho se comentaba, decía, bueno, es que si tú no sales de la pandemia sabiendo tales o cuales cosas, bueno, tampoco se trata de que esta pandemia nos lleve a estar todo el día sentados frente a la computadora leyendo y aprendiendo, pero sí trata de aprender aquello en lo que te gusta. Regreso a la primer filmina que vimos en este tercer apartado, la vocación. Aprende y sé fuerte en eso, en lo que a ti te llama, en lo que a ti te gusta. Aprende cosas nuevas. Aprovecha que estás en casa, aprovecha que estás con tu familia y aprendan cosas nuevas. ¿Sí? Eso también nos va a ayudar a nosotros a conocernos más entre la familia, porque lamentablemente a veces llegamos a casa, decimos el hola, ya está lista la comida, comemos y cada quien en su cuarto o cada quien en su teléfono. Aprender cosas nuevas también se trata de aprender de los demás. Aprender que mamá se desgasta todos los días preparando comida. Aprender lo que le cuesta a tu padre trabajar para llevar sustento a la casa. Aprender que nuestros padres también deben de comprender lo que nos cuesta estudiar, porque también seguramente hay algunos padres de familia que todos los días ven a sus hijos en la sala de la casa escuchando sus clases virtuales. Todos hemos aprendido de esta pandemia, todos hemos aprendido de esta cuarentena. Yo he aprendido más de lo que ustedes creen en esta cuarentena, y a lo mejor también después sería bueno hacer un foro en donde cada quien platique su experiencia de qué han aprendido. Que bueno, con esto también hay un punto importante a retomar, que te voy a platicar más adelante. Siguiente, sé una fuente de entretenimiento. Y con esto te tengo un ejemplo muy padre. Fíjate, en esta parte de ser una fuente de entretenimiento. ¿Sí? ¿Ya regresó? ¿Me escuchan? A ver. Chécate de aquí en internet. Pon nomás conectar. ¿Dónde? En tu wifi conectar. Es que está compartiendo pantalla. ¿Sí? ¿Me escuchan? No. Conéctate. Aquí. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, ya. ¿Ya? Ok, bueno, voy a comentar nuevamente este punto. La acción sea una fuente de entretenimiento. No sé en qué parte me dejaron de escuchar. Bueno, repito nuevamente. Sea una fuente de entretenimiento. Yo te decía de la experiencia de este chavo que iba los fines de semana a cantarle a los viejitos otras canciones. Él con eso como que se sentía bien, con que estaba entregando algo a la sociedad. Ellos se entretenían mucho y entonces llega el tema de la pandemia, ya no lo dejan ir a cantarle a los viejitos, ya no los dejan ir a entretenerlos, y él se siente muy triste, y también los viejitos se sienten muy tristes, preocupados, y entonces él buscó una solución a esa situación. Dije, es que yo no quiero dejar de seguirles cantando a los viejitos. Y entonces agarró la pantalla de su casa, la llevó al asilo de ancianos, se las conectaron a los viejitos y semana con semana les transmite el mismo show que les hace con su guitarra, les sigue haciendo a los viejitos a través de internet y de la pantalla que les llevó. Ponga, a lo mejor no es lo mismo, pero ya está entreteniendo, ya regresó a algo que a él le gustaba hacer, le encantaba hacer, y ahora lo puede seguir haciendo.
Entonces, sea una fuente de entretenimiento. Si tú eres bueno para algo, si tienes algún talento, compártelo. Créeme que el internet y la información requiere de personas, requiere de información positiva, no solamente de información negativa que solamente nos haga pensar en la pandemia y qué pasaría si nos llegara a tocar esa situación, ¿sí? Entonces es una fuente de entretenimiento. Vamos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ok. Siguiente, crea campañas de alto impacto. Mira, y esta es una invitación que te voy a hacer a crear campañas de alto impacto. Porque te digo, ahorita están abarrotadas las redes sociales de puras noticias del coronavirus, que qué bueno que nos mantengan informados, pero lamentablemente son noticias que nos mantienen alerta, nos mantienen frustrados, nos mantienen incluso hasta a veces tristes por la situación. Pero crear campañas de alto impacto, yo te voy a comentar lo siguiente. Y esto de hecho va a ser una tarea que nos vamos a llevar de esta charla que vamos a implementar el día de mañana. ¿De qué va a constar esta crear campañas de alto impacto? De lo siguiente. Fíjate, cuando hablamos de la pandemia y cuando tú te metes y buscas la palabra pandemia en Twitter o en Facebook, vamos a encontrarnos con puras noticias que seguramente nos tienen cabizbajos, nos tienen ya saturados, ¿no?, de lo mismo. El día de mañana, estimado amigo que me estás escuchando, yo te invito a que nos activemos con una campaña que se llama De la pandemia aprendí. Te pongo la fecha aquí, el lunes 27 de abril, 8 p.m. en Twitter. Vamos a abarrotar las redes sociales con De la pandemia aprendí, para que también de la pandemia se hable de todo lo que yo he aprendido. A lo mejor de la pandemia yo aprendí que convivir con mi familia me permitió conocerlos mejor. De la pandemia yo aprendí que no solamente me puedo conectar con mis amigos en persona, sino a largas distancias, no sé. Y a lo mejor agrega algunas fotografías. Vamos a activarnos en redes sociales para lograr posicionar este hashtag de la pandemia aprendí. Esto que sea una iniciativa que salga de este foro, de esta asociación que es Alfa, esta agrupación, y que logremos que no solamente llegue a Monterrey o Durango donde nos están escuchando, sino que llegue a varias partes del mundo y que empecemos a ver que gracias a ti, gracias a ustedes que están escuchando esta charla, empiecen a sumarse a otros estados y compartan fotografías de lo que la pandemia les ha permitido aprender. Yo espero de verdad tuitear ese hashtag y encontrarme con fotografías de lo que ustedes han aprendido, encontrar fotografías con su familia, encontrar fotografías con sus mascotas, encontrar fotografías de ti maestro dando clases, encontrar fotografías de muchas cosas, pero empezamos a llenar las redes sociales también con cosas positivas de lo que la pandemia nos ha dejado. ¿Qué hemos aprendido de esta pandemia? Mira, esta charla ha llegado a su final, pero no sin antes dejarte una reflexión. Decía un amigo del doctorado, que está inscrito en un programa doctoral que coordinamos allá en la universidad, que a lo mejor nos hacía falta aprender, pero que esta no era la forma. Y a lo mejor a la naturaleza le hacía falta, a lo mejor un respiro de los humanos. Y a lo mejor a las familias les hacía falta convivir. Y a lo mejor a las empresas les hacía falta reinventarse. Y a lo mejor a los líderes nos hacía falta este golpe de timón, este cambio de timón, para poder centrar nuestros objetivos y para llegar más lejos. Sin lugar a dudas, el coronavirus llegó en un momento en donde no lo esperábamos, pero sé que vamos a salir de esto y vamos a salir fortalecidos con competencias que jamás creímos tener. Yo espero que, derivado de esta charla y derivado de la activación que vamos a tener el día de mañana en redes sociales, en esta invitación que te estoy haciendo, logremos que esta charla y este mensaje llegue a todas partes del mundo, en donde del coronavirus y de la pandemia se hablen cosas, de las cosas que se aprendieron y no de las cosas y de las vidas que se perdieron. Yo agradezco tu atención, agradezco el espacio que me dio Marco Ruiz y el Grupo Alfa por poder platicar contigo esta forma de tomar acción desde el tema del liderazgo, pero de verdad, llévate estas cosas que te compartí en el corazón y llévatelo al día. Tenemos que resurgir como los fénix de la ceniza. Muchas gracias por tu atención.
No sé si tengan algún comentario o alguna pregunta, es momento. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, carnal. Estamos seguros que pues hoy en día se necesitan líderes que, pues tengan una incidencia positiva, ¿no? Sobre todo por lo que comentas, o sea, sí nos puede llegar a superar el tema de toda la información negativa que circula a través de toda la información negativa que circula a través de las redes, si no estamos preparados de una manera mental, espiritual y de una manera inteligente. Sobre todo hay que ver este tema como una oportunidad para la sana convivencia, para conocernos a nosotros mismos y para crecer. Entonces, ya por último, quisiera compartir este reconocimiento. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Este pequeño reconocimiento que hicimos, nos hubiera gustado entregártelo de mano propia, de viva voz, y darte yo un abrazo con Susana a distancia. Por lo pronto te lo entregamos así. Muchas gracias. Tu tiempo también, le agradecemos mucho el tiempo a la gente que se dio la cita para dedicar una hora de su domingo y aprender cosas nuevas. Al igual a la gente que está aquí que todavía sigue aquí en la videoconferencia, los invitamos a que se registren en la liga en la liga de Google que está ahí que está en el chat. Esto con la finalidad de que